esas cosas. Entonces, yo creo que a partir de mañana ya comienzan los juegos. Y ahí es el momento que ustedes demuestren. Si quieren ser mejores guerreros, yo creo que va Kine de todas maneras a eso. Va a ir Kine ganando sus puntos y ustedes tienen que meterle con todo. Con todo. Y lo de mejor guerrero, papi, te toca. Esto es tuyo. Esa se la quitas a Patricio. 3, 2, 1. Bueno, así están las cobras, pero vamos a cambiar un poquito el tema y por eso que Sheila Rojas no se encuentra acá sentada con nosotros porque ha decidido que sea su abogada, la doctora Hilda Melo, quien nos acompaña, para hablar un poco del tema que se está exponiendo en el caso de el tema con el padre Sheila Rojas con el Antonio Pavón, que es el padre de su hijo. Primero, doctora, quiero por favor saber, porque la gente necesita saber un poco la verdad, que estamos tomando la decisión, se ha tomado la decisión de que ustedes van a hablar después de ciertas declaraciones que se han dado por parte del señor Pavón, ¿cierto? Así es. Hablemos primero, ¿qué es un acuerdo conciliatorio? Para que la gente sepa, ¿qué es un acuerdo conciliatorio? Perfecto. Ante todo, buenos días. Agradezco la oportunidad. Y antes de contestar a la pregunta, quiero hacer énfasis en que este caso realmente la perspectiva era manejarlo en un entorno reservado, ¿no? Porque se tiene aquí en cuenta el interés superior del niño, lo comunicamos oportunamente, pero pese a las reiterativas manifestaciones con adjetivos calificativos negativos por parte del señor Antonio Pavón, nos vemos en la necesidad, en la obligación de entrar esto en una situación pública. Ahora, el proceso de conciliación consiste en un acuerdo voluntario entre las partes frente a un facilitador. Es decir, el conflicto que haya se requiere, por la manifestación voluntaria de estas, llegar a un acuerdo sin necesidad de incurrir a un proceso En este judicial. caso es por la manutención de su hijo. Exacto. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo conciliatorio? Porque sabemos, Sheila un día tuvo que faltar al programa, la semana pasada. ¿Por qué no se llegó a este acuerdo? No se llevó realmente por el factor económico. No se pusieron, bueno, en este caso la otra parte no se puso de acuerdo por el tema económico. No voy a precisar el detalle de los montos, pero esa fue la real situación, ¿no? Ahora, es verdad, usted me dice que no quiere referirse a los montos, pero sí, para mí es muy importante porque se ha especulado el tema de que ella pidió 15.000 soles. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que se tiene una información tergiversada respecto a los alimentos. Los alimentos no quiere decir que solamente el padre tenga la obligación de aportar los alimentos, sino también es una obligación recíproca entre padre y madre. Y es el monto que ha señalado el señor Antonio Pavón es falso, no es el monto que se solicitó. Y doctora, ¿y qué pasaría en ese caso si esto continúa y no llegan ambos a tener una reconciliación, ¿no? Una conciliación. Bien, yo en verdad, honestamente, y de todo el equipo que trabaja en el tema de la materia legal con Sheila, de ella fue la decisión de solicitar el tema de conciliación, a efectos de no incurrir en un proceso engorroso por el tema de la recarga procesal, por no ventilar este tema. ¿Por qué? Porque la conciliación es un tema facultativo, es voluntario. El Poder Judicial no te exige como requisito para poder entablar una demanda de alimentos. Entonces, dada esta circunstancia, el hecho de que se agotó los acuerdos conciliatorios, que no se llegó a una finalidad que se requería, entonces, lastimosamente, una de las partes tiene que acudir al Poder Judicial, solicitarlo, teniendo en cuenta ya con una decisión judicial para que se cumpla esto. ¿Y cuál es el monto máximo que se puede exigir en este caso para la pensión de alimentos? De acuerdo a nuestro cuerpo normativo vigente y nuestro Código Civil, establece que es hasta el 60% de los ingresos. De los ingresos en su totalidad. Claro, hablemos de un porcentaje, ¿no? Hasta el 60% de todos los ingresos. Perfecto, y eso va dependiendo un poco ya del Poder Judicial cuando pase esto a un proceso, ¿cierto? Exacto, exacto. Se tiene que ver la situación económica de los padres, se tiene que corroborar también la necesidad. En el caso de alimentos y en este específico, particular caso, aquí sí hay una necesidad, porque estamos hablando de un tema de alimentos que no solamente va a englobar
ciertos gastos particulares. Es una esfera mucho más compleja. Sí, ahora hay que recalcar, doctora, también de que en este caso ambas partes son las que tienen que aportar, ¿verdad? Exacto. No solamente una, sino Sheila Rojas también tiene que aportar, es mitad, tengo entendido, ¿verdad? Así es, así es. Los gastos que se han generado a la fecha lo está asumiendo Sheila Rojas. Al 100%. Así es, lo está asumiendo ella. Ahora, en mayo del 2014 hubo un viaje a Filadelfia, ida y vuelta. Lo asumió Sheila Rojas. De Antonito, por el tema, para que la gente sepa un poco, Antonito se ha ido a hacer tratamientos, se le ha llevado a hacer tratamientos en el exterior y hay un costo de pasajes, tanto del familiar, en este caso la mamá, que fue de Sheila, y el bebé. Hay todo un costo y tú me dices que eso lo asumió Sheila Rojas. Así es. Lo que pasa es que Antoñito no tiene, digamos, una situación regular como otros niños. Hay un diagnóstico médico sensible, por ende se requieren los viajes al extranjero por unas operaciones en la cadera. Entonces, hubo en mayo del 2014, lo asumió Sheila Rojas. Hubo en noviembre del 2014, lo asumió Sheila Rojas. Ahora hay un próximo que también lo está asumiendo. Y doctora, ¿y qué conceptos incluyen esta pensión de alimentos exactamente? Eso es importante, para que la gente sepa también qué es lo que tiene... No, sí, y te agradezco la pregunta, porque me ayuda a esclarecer muchos aspectos. Lo que pasa que se tiene una información tergiversada, equivocada, errónea de la norma, porque el concepto de alimentos no solamente implica lo que es víveres ni comida. El concepto de alimentos, conforme al artículo 92 del Código del Niño y del Adolescente, así como el artículo 472 del Código Civil, nos señala un escenario mucho más amplio, que quiere decir que tiene que ver para el sustento de víveres, alimentos, educación, asistencia médica, psicológica, esparcimiento, recreación, salud. Todo eso engloba lo que son alimentos. Ahora, una consulta, hablando un poquito más de este tema y para que la gente sepa un poco el tema de alimentos, ¿es de acuerdo